En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento. Aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo. Y dándole seguimiento pues a la presentación magnífica que nos ha hecho Javier Hervás, pues ahora tenemos el turno a Ricardo Amado, que también sin duda ha jugado un papel muy importante en las campañas, en las estrategias, en toda la coordinación desde la asesoría, y pues es un gran privilegio contar con la presencia de pues ponentes de esta talla. Así es que independientemente de que acabamos de tener una espléndida presentación, les compartimos a todos los que se han conectado, además de agradecerles, de pedirles que se sigan pues mandando sus preguntas, que estemos en un contacto permanente, porque de eso se trata este simposio, de tener un diálogo abierto. Me toca pues presentar a Ricardo Amado. Ricardo Amado es profesor de movilización de bases del posgrado de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de George Washington University. Da clases en la UP en México, en la UCA de Argentina y en el SIGMAC, precisamente del que es director, pues nuestro colega y amigo Jorge Santiago Barnés, el doctor, que pues mucho también ha favorecido la llevada a cabo de este simposio. Ricardo Amado también es consultor político con una amplia experiencia en campañas en diferentes países, entre ellos el nuestro, que es donde está conectada la mayoría de los participantes de este simposio, también en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en República Dominicana y concretamente en este momento crucial para la vida democrática y política de Ecuador, pues también en Ecuador. Así es que va a ser muy importante. Ricardo, sé bienvenido a este simposio, un honor tenerte y pues estamos muy atentos a los comentarios que nos puedas hacer para que podamos después pues abrir el diálogo con todos los participantes que ya casi se acercan a 500. Enhorabuena y bienvenido, Ricardo. Bueno, saludos a todos. Jorge, un gran abrazo. Pablo, Arturo, con todos. Y bueno, estoy acá con ustedes. Miren, yo vengo a compartir una experiencia que va a mezclar un poco lo teórico con lo práctico. Creo que nos viene bien después de la experiencia de Javier también delinear algunos conceptos y algunas ideas que debemos tomar en cuenta en tiempos de pandemia. Adelanto como reflexión inicial que yo no me subo al vagón de la idea de que todo ha cambiado, todo ha cambiado con tiempos de pandemia, ¿no? Un poco de calma, estoy hablando quizás para mí mismo también, ¿verdad? No todo ha cambiado, ¿verdad? Hay claves fundamentales que se mantienen, la necesidad, por supuesto, de investigar, la necesidad de tener territorio, la necesidad de tener cierta dosis de alegría, la necesidad de tener un buen mensaje, la necesidad de tener una buena publicidad. Entonces, tengamos cuidado a veces porque hay que ajustar la rueda y no necesariamente reinventarla completa. Miren, arranco con unas preguntas que nos voy a hacer para poner contexto. Yo he tenido el gusto de participar en varias campañas en tiempos de pandemia. En República Dominicana el año pasado, que quizás pienso que fue la primera. En Bolivia el año pasado, un poco también en la elección presidencial. Este año también en Bolivia, en elecciones locales de gobernadores y alcaldes. Y este año también en elecciones de asambleístas y presidente en Ecuador, tanto en primera como en la segunda vuelta. Y ahí me hago unas preguntas todo el tiempo. Pues la primera pregunta que sugiero que nos hagamos es ¿qué siente la gente en este momento? Y por supuesto cualquiera de nosotros puede decir, bueno, para eso buscamos instrumentos profesionales de investigación y es verdad que es así, pero es un buen ejercicio tratar de entenderlo, tratar de sintetizarlo, tratar de definirlo en una sola palabra, ¿verdad? La palabra que a mí se me viene a la mente es incertidumbre, es angustia. Y entonces, como todo el tiempo decimos que la comunicación es emocional, que el voto es emocional, tenemos que hacer un esfuerzo por conectar con ese estado de ánimo. En un rato vamos a seguir reflexionando sobre eso. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta cuál es el dolor de la gente,
que no necesariamente en todos lados es el que siempre habían tenido, en términos de que, por supuesto, hay como una especie de triángulo que predomina, ¿verdad? Entre salud, empleo y seguridad, pero hay un conjunto de nuevos temas que son efectos de la pandemia que creo que vale la pena que los contemplemos, ¿verdad? Hay lugares donde la gente es muy alto, ¿verdad? Donde la gente ha perdido su trabajo o responde de esa manera porque quizás ha perdido horas de su trabajo o un familiar lo ha perdido, donde está gastando menos dinero en alimentos, donde está teniendo dificultades para pagar. Entonces tenemos que ver cómo también sintonizamos con los nuevos dolores que la pandemia está dejando. Acá hay uno que a mí también me sugiero tenerlo ahí en ese primer mapa, que es el tema de la educación, ¿verdad? No sale en las encuestas, pero sale mucho en la parte cualitativa. Ya ha pasado un año y comienza a haber mucha preocupación de que, bueno, los niños no pueden estar en casa todo el tiempo viendo televisión, ¿verdad? Porque no es verdad que todo el mundo puede resolver esto de la teleeducación. Bueno, tenemos pregunta número 1, ¿qué siente la gente? ¿De qué está preocupada? Pregunta número 2, y me voy de nuevo a lo básico, ¿es una elección de cambio? O sea, ¿nosotros somos el cambio o vamos por la continuidad? ¿O vamos a intentar buscar una cierta combinación de ambas cosas? Pregunta número 3, que es fundamental para el caso mexicano. ¿Vamos a polarizar o no? ¿Y contra quién? ¿Nos interesa nacionalizar la elección o nos interesa más bien localizar la elección? Para hablar castellano, en el caso de México, quienes adversan a AMLO deberían pensar muy bien si les conviene adversar a AMLO o más bien adversar a su contrincante directo. Esto parece obvio, pero hay algunos que quizás, perdonen la expresión, pues el esófago los domina, y esto es verdaderamente estratégico, ¿verdad? Hay lugares donde AMLO está muy bien, y ustedes pueden ser adversarios de AMLO, y quizás no les conviene traerlo tanto a colación a la elección. Pregunta número 4, ¿verdad? ¿Es una elección de ciudadanos o de partidos, verdad? Y nos alcanza solo con los partidos que tenemos o tenemos que intentar generar también un matiz más ciudadano, ¿verdad? Pregunta número 5, ¿es sobre seguridad o es sobre economía? Y ahí yo pensaría que no solamente hay que revisar la encuesta, hay que revisar a qué la gente nos da credibilidad de que podamos ayudar a resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas diferentes. Porque hay lugares donde la gente en efecto nos dice que la seguridad es el principal problema, pero no piensan que Ricardo es quien puede resolver eso, o no piensan que se puede hacer demasiado en el corto plazo. Pregunta número 6, redes o territorio. Por supuesto, cualquiera de nosotros debería responder que hay que intentar hacer una buena combinación, pero no solo campañas como la de Javier nos debería hacer reflexionar, sino que creo que es muy evidente que tenemos que darle aún más importancia al tema de las redes. Y tenemos que verdaderamente ver cómo logramos un matrimonio que a veces no se da entre el territorio y las redes. Y aquí hablo en castellano, de ver cómo conseguimos que desde el territorio se generen contenidos, ¿verdad? Ver cómo conseguimos que desde el territorio se generen nuevas cosas que podamos utilizar en nuestras redes, ¿verdad? Cuando va el candidato caminando y de repente alguien le manda un saludo y si esa persona nos etiqueta, ver cómo conseguimos eso, o ver también cómo nuestros brigadistas, sean voluntarios o no, cuando va a la casa de alguien y entonces le dice, claro que yo conozco a Sabrina, que es nuestra candidata, la conozco hace 15 años, mándale un gran abrazo. Bueno, eso tenemos que capturarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo lograr, porque esos contenidos terminan siendo muchas veces hasta más útiles que algunas cosas que tenemos producidas, ¿verdad? Pero continúo. TikTok, algunas de las preguntas que le hacían a Javier, TikTok es solo para hacer ridiculeces. Algunos candidatos se lo plantean en estos términos dicotómicos y claro, nadie quiere hacer ridiculeces y entonces pues le entran con demasiada frialdad y demasiada tibieza. Y creo que los nuevos tiempos que estamos viviendo, no solamente por el caso que recientemente vimos en Ecuador, nos tienen que hacer pensar que es la hora de decir cosas serias de otra manera, ¿verdad? Y sí, tenemos que buscar la manera de decir cosas serias en diferentes formatos, ¿verdad? Porque la gente también está cansada, no solamente de la corrupción y no solamente de la lejanía o de diferentes atributos con los cuales se generalizan los políticos, sino también también están aburridos y les parece que las campañas son muy aburridas. Entonces hay que ver, como plantearon en las preguntas, sin entrar en payasadas, cómo hacemos algo que sea entretenido. Y no hay que tener miedo de plantearlo. Nuestras campañas tienen que ser entretenidas, tienen que llamar la atención, ¿verdad? Estamos en una cierta era de un cierto infotenimiento, ¿verdad? De información con entretenimiento. Y sí, hay que reflexionar cómo lo logramos. Y hay veces que tenemos que tener la sabiduría, si cabe la palabra, para decir, la verdad que lo que estamos haciendo es bien aburrido. Pregunta número 8. ¿Es la hora de comunicar realidades o cercanía?
sin entrar en detalles, una persona hace un par de meses de un partido adverso a AMLO me dice una expresión así como, es que él comunica fantasías, él comunica sueños, y nosotros tenemos que comunicar realidades. Y yo me quedo como pensando, también para provocar a esa persona, pero también a nosotros, bueno, mira, no sé si todo el mundo quiere solamente realidades, ¿verdad? No sé si más bien la gente, un grupo importante, quiere un poco de sueño, lo cual no tiene que ser sinónimo de, sin tomar partido ni de un lado ni de otro, de que en el caso de la persona que me lo comentó, claramente la fantasía era algo negativo, pero nosotros tenemos que buscar, sea cual sea nuestra postura ideológica de nuestro partido, ver cómo ilusionamos, ver cómo esperanzamos, porque esa es otra de las reflexiones. La gente necesita esperanza hoy, necesita resultados, pero también necesita esperanza, ¿verdad? Una pregunta que es vital para el diseño de las campañas. ¿Los jóvenes pueden creer en la política o no? Bueno, no necesariamente todas las campañas tienen los elementos, la tormenta perfecta que se dio en la que Javier comentó, pero si respondemos que no, que a los jóvenes no les interesa la política, usualmente vamos a diseñar una campaña que no va a pensar en los jóvenes. Y yo siento que la gran mayoría de las campañas que hacemos parte de esa premisa, de que a los jóvenes no les interesa, con lo cual yo hago un par de cositas, un conciertito, una cosita, y claro, y los jóvenes se dan cuenta y en el fondo se sienten irrespetados. Y no tenemos tanto tiempo para discutir tantas cosas, pero yo, mi lectura de lo que veo en varios países es que los jóvenes, antes de que les ofrezcan trabajo, deporte, cultura o mi primer empleo, primero quieren sentirse respetados, respetados, quieren sentirse respetados, valorados, invitados a construir algo. Y eso pocas veces transmitimos de esa manera. Pregunta número 10, ¿qué es otra cosa fundamental? ¿Qué tipo de liderazgo estamos buscando? Por supuesto, estas no son las únicas dos posibilidades, pero yo tengo una lectura de que, más allá de muchas, las campañas no se ganan ni se pierden por una sola cosa, pero el presidente Trump creo que erra en no entender el estado de ánimo que genera la pandemia, ¿verdad? Y en un momento, repito, como mi premisa era que la gente está buscando certidumbre, estoy preocupado, no sé si voy a poder pagar la renta, no sé si voy a poder pagar a los empleados. Y en ese momento de incertidumbre, el estilo beligerante, peleonero del presidente, pues a mucha gente en Estados Unidos dijo, pues pensaban, mira, yo lo que quiero saber es si me van a enviar un cheque o no, no quiero que te pelees hoy con el presidente de Turquía, con el presidente de la OMS, ¿verdad? Eso, por supuesto, no quiere decir que en todos lados vamos a buscar gente calmada, pero al menos es una de las variables a considerar. Y avanzo, ahí les dejo algunas preguntas que creo que pueden ser importantes, ¿verdad? Pues en esta misma idea, en todas las campañas, por supuesto, decimos que la estrategia es lo más importante y la estrategia esto y la estrategia lo otro, y en muchas campañas yo no veo que tengamos una definición clara de cuál es el concepto de estrategia. En general, la respuesta que si tuviéramos más tiempo, yo les pregunto, y puede ser la excepción, pero en general la respuesta que yo obtengo es que, me responden, no, la estrategia es una hoja de ruta con una serie de objetivos, pasos y acciones que nos va a permitir transitar desde un punto A a un punto B, y yo creo que eso en todo caso es el plan de campaña. Yo pienso que la estrategia, por definición, es parte de la necesidad en un mundo donde todos los ciudadanos, o especialmente los ciudadanos que más nos interesan alcanzar, los indecisos, piensan que todos los políticos son iguales, pienso que lo importante es decir, es ver cómo nos diferenciamos. Por eso mi planteamiento conceptual en la estrategia es la construcción de un posicionamiento que nos permita diferenciarnos favorablemente entre todos nuestros contrincantes. Y mi resumen es, la estrategia es el contraste. De tal manera que la gente al final entienda, estos son los que sí conocen al pueblo y los que no, estos son los solidarios y estos son los que no, o estos son los que sí saben y los que no, o estos son los que están comprometidos con los valores y los que no, pero tiene que ser una idea muy clara, muy fácil, para que la gente vea claramente la diferencia. Y de ahí sí construimos todo el resto. Al mismo tiempo, un segundo concepto estratégico que también sugiero que contemplemos tiene que ver con el tema de las alianzas y coaliciones, que sin querer, en muchos casos, en nuestro lenguaje, lo hemos reducido a la coalición política. Y tenemos que pensar cada día más en términos conceptuales en una coalición más grande de liderazgo y organizaciones sociales, políticas y económicas que maximicen nuestras capacidades de persuasión y movilización, ¿verdad? Sectores sociales, gremios, sindicatos, y ver cómo verdaderamente los incorporamos a la campaña. Bueno, y cierro, porque a mí me gustaría mucho tener algún tiempito para preguntas y respuestas,
no hay ninguna receta en las campañas, eso es más que evidente, pero tenemos que pensar que hay algunos elementos comunes, ¿verdad? Entonces, para mí, los 10 que les planteo, eh, intentando hacer alguna pedagogía, todos comienzan con E. Bueno, la primera, el elector es lo más importante. Esto también es de esas ideas que parece evidente, pero la gran mayoría de las campañas está centrada casi absolutamente en los candidatos. El afiche sobre el candidato, las piezas son sobre el candidato, en el territorio hablamos sobre el candidato, todo lo que hacemos sobre el candidato, y entonces sin querer transmitimos que los dolores de la gente son secundarios. Hay que buscar cómo traemos a los electores con mayor vitalidad a la comunicación, ¿verdad? Cómo hacemos que sean verdaderamente el centro de la elección y cómo hacemos que se sientan protagonistas de la misma. La segunda, por supuesto, tenemos que contar, como siempre ha sido, con instrumentos profesionales para estudiar el estado de ánimo. Ahí, sin embargo, más allá de que cada uno de nosotros cuente con sus encuestadores y profesionales para esto, muchas veces de mucha experiencia, tenemos que repensar cuáles son las preguntas que vamos a hacer, porque en función de las preguntas, pues vamos a obtener cosas que nos pueden dar una mirada diferente. Y yo repito que creo que la pandemia nos debería obligar a estudiar otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí, pues por supuesto, depende de lo que preguntemos, lo que vamos a obtener. Número 3, estrategia, ya les comenté. Número 4, emociones. Pudiéramos hablar mucho rato de las emociones, pero al final las dos emociones más fuertes, ustedes lo saben, son el miedo y la esperanza. Y cuando digo miedo, no es miedo de asustar, o por lo menos no nada más, ¿verdad? Es miedo de contemplar, de comprender esos miedos y tratar de ver cómo nosotros podemos ser un antídoto para esos miedos que siente la gente, ¿verdad? Creo que en tiempos de pandemia es muy evidente que una gran mayoría, varía en función del país, del estado, le decimos en México, pero mucha gente tiene miedo de, bueno, por supuesto, de que le pase algo, de qué va a pasar con sus seres queridos, de que pierda su empleo, de que no lo puedan atender. Entonces está muy relacionado a un miedo ahora hasta más inmediato, ¿verdad? Un miedo que le agrega, repito, una capa de incertidumbre mucho más alta. Y aquí me detengo un par de minutos con los puntos 5, 6, 7 que me parecen fundamentales. Son los que yo sugiero diseñar prácticamente el plan de contenidos de la campaña. El punto 5, yo lo llamo esencia, es contar bien la historia del candidato. No es hacer un spot sobre el candidato, es todo el tiempo seguir contando cosas del candidato, ¿verdad? Si ya hicimos un spot sobre el candidato, generar testimonios sobre el candidato o candidata. Si ya hicimos un spot y además testimonios, poner fotos permanentemente, ¿verdad? En Instagram, colocar cosas, cuando se graduó, si el candidato tenía un negocio, mostrar una foto, tratar de que la gente conozca de verdad, no solamente la foto y la cara, sino que conozca de verdad cuáles son los valores de esta persona. Por eso lo llamo esencia. Número 6, estilo, tiene que ver con la forma, con lo que hacemos en el día a día, pero también es cómo logramos que desde lo que hacemos todos los días la gente encuentre diferenciación. Por ejemplo, en la campaña de Javier, parte del estilo era lo que él mencionó del TikTok y parte también del estilo era que él respondía muchos comentarios. Tanto así como probablemente 100.000 comentarios se le llegaron a responder. Y la gente entendía que no necesariamente era el todo, pero veía una campaña que en su ADN le respondía a la gente y buscaba una conversación real. Eso muchas veces, la gran mayoría de las campañas decimos que vamos a escuchar a la gente, pero eso es una foto y no se ve tal acción comunicacional. Número 7, expectativas, que básicamente son las propuestas, que sugiero que mientras menos mejor, y verdaderamente hay que repensar el lenguaje con las que las comunicamos. Número 8, lo dije un poco antes, lo llamo el espectáculo, pero tiene que ver con nuestra capacidad de sorprender, ¿verdad? Con nuestra capacidad de generar agenda a partir de hacer cosas o decir cosas digamos, que generen, que sean el detonante de la conversación pública. Número 9 tiene que ver con el trabajo territorial, en el que creo que hay que trabajar mucho en tiempos de pandemia para conectarlo a las redes. Yo, por ejemplo, lo que sugiero es mínimamente, pero este es el mínimo más miserable, es entrenar a toda nuestra estructura bien, no es una charlita de media hora, en el uso de redes sociales y sincronizarlos para que ellos participen de la actividad digital. Y hay campañas en las que he estado participando donde son sesiones permanentes, cada 2 semanas, ¿verdad? Y entonces vemos con ellos lo que dije antes. No solamente cómo hacer bien el trabajo de tocar puertas, suponiendo que fuera eso, sino cómo logramos que ellos generen contenidos y que a partir de ahí se genere todo un canal. Y número 10, cierro con quizás una de las cosas de las que menos hablamos, pero quizás la más importante, el equipo de campaña. Miren, yo no voy a ser de esos asesores que vienen acá a decir que todas las campañas las han ganado.
Eso es mentira, ¿verdad? Eso, en mi caso y en todos los demás, es mentira. Los asesores pues, ganamos y perdemos, y tenemos que hacernos responsables con orgullo de las victorias y también a veces de las derrotas. Pero yo casi siempre pienso en las derrotas que había un mal equipo, o por lo menos había un equipo de buenos profesionales que no fue capaz verdaderamente de sincronizarse y de lograr los objetivos y de responder a tiempo y de resolver las crisis y de a veces poner en cintura al candidato o candidata, que es una de las partes del trabajo también del equipo de campaña, ¿verdad? No es únicamente ubicarse como empleados del candidato o candidata, sino ser un equipo de gestión de la estrategia, y eso también pasa a veces por tener una relación horizontal con los candidatos para decirles, mira, Pablo, suponiendo que fuera Pablo, ¿verdad? Pablo, mira, esto no va bien, ¿verdad? Y tú también tienes que cambiar esto. Eso es fundamental. Bueno, esas son las cosas que de alguna manera yo tenía para compartirles. Acá sigo en Ecuador, ya lo dijimos, ¿verdad? En la primera vuelta estuve con Javier, ahora estoy en otra de las campañas que pasaron a segunda vuelta. Y bueno, yo estoy acá para escucharlos y ojalá que hayan preguntas, tanto conceptuales o de lo que ustedes crean. Un abrazo de nuevo, Jorge, Pablo y Arturo. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu intervención, por las claves que nos has podido dar a lo largo de la experiencia que como todos sabemos, no solamente has tenido en esta última campaña en Ecuador, ¿no? Y que sigues ahí, que como acabas de decir, continúas en estas elecciones, ¿verdad? Que hay una segunda vuelta. Hay varias preguntas que de una manera rápida ha ido haciendo la gente, ¿no? A lo largo de tu intervención. Por aquí tenía alguna. Dice que no se puede, vamos a ver, ¿cómo interactuar con personas? Esta es interesante, Ricardo. ¿Cómo interactuar con personas que no tienen acceso a Internet en estos momentos? ¿Cómo puedes hacer campaña? ¿Cómo lo harías tú, Ricardo? Difícil. Bueno, miren, por supuesto que siempre hay lugares, y es bueno tenerlos ubicados, donde esto sucede. Creo que cada día son menos, y creo que al mismo tiempo cada día son la excepción. Inclusive estas personas que no están conectadas, tampoco es que están en la Amazonía totalmente aisladas del resto de la humanidad. Entonces, hay que contemplar, por supuesto, ver cómo les llegamos a ellos con un equipo de territorio, pero también cómo les llegamos a algunos líderes de estos lugares y cómo hacemos un trabajo que genere de nuevo una conversación. Hay un par de palabras que quizás yo no abundé lo siguiente, porque bueno, y me gusta mucho el formato, estamos en un formatito más apuradito, es mejor todavía. Que es cómo generar conversación. Esa palabra la manoseamos mucho, la decimos mucho, pero yo creo que no terminamos de entenderla. Cómo lograr que la gente sienta que de verdad los estamos escuchando y vamos a hacer algo con eso y después con eso les vamos a decir otra cosa. Entonces, miren, si hay lugares donde la gente está más aislada, pues hay que ir a hablar con ellos, ¿no? No hay que darles tantas vueltas. Y si tenemos mapeados algunos liderazgos de esos lugares, pues hay que intentarlo. Y si alguna de estas personas quizás no tiene una gran conexión, pero tiene WhatsApp, que es un elemento fundamental, pues también hay que contemplarlo. Pero miren, antes de los juguetes, siempre tenemos que partir de la definición del mensaje, de la definición del personaje. Personaje no insinúa nada negativo, ¿verdad? No insinúa ningún maquillaje. Pero los ciudadanos quieren votar por personajes más que por partidos, ¿verdad? Quieren votar por personas que tienen atributos, valores, liderazgos, que generan ciertos mitos y que la gente ve como personas que van a hacer algo distinto. Y la otra palabra que también quisiera que tuviéramos ahí en nuestro abecedario es el tema de un vínculo. Yo pienso que, miren, la comunicación política, quizás la palabra que más tiene que pensar es el vínculo. ¿Cómo logramos que la gente sienta un vínculo con nosotros? ¿Cómo logramos que la gente sienta que está conectada con nosotros? Pero bueno, por ahí pasa. Me extendí un poquito con la pregunta, pero bien. No, Ricardo, fenomenal. Oye, mira, hay un par de cosas que además están muy vinculadas con lo que tú nos estás diciendo. Nos dice otra de las personas que están acompañándonos, que cómo haces campaña en los entornos rurales. Me imagino que un poquito una pregunta que solventa la respuesta que has tenido ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo acceder a esas personas que no tienen internet? ¿Cómo acceder a hacer una campaña en una alcaldía para entornos rurales? Y una pregunta que me gusta mucho. En México, dice nuestra amiga Six Blanca, ¿cómo lideras con un candidato mexicano en donde los líderes en México tienen cierta autoridad y suelen saber mucho o creen saber mucho? Sí.
Bueno, yo pensaría que un poquito el tema, voy a comenzar con la segunda. Quizás siento que un poquito el tema rural, pues lo contemplamos un poco. Miren, se trata de buscar en cada caso, voy a arrancar por la rural, se trata de buscar en cada caso cuál es la mejor manera de llegar a la gente, no solamente a través de nuevas herramientas, tanto como se pueda, sino a través de los métodos que culturalmente los ciudadanos acepten. Eh, y si en el mundo rural, pues lo que hay que hacer es llegar caminando, pues hay que llegar caminando, ¿verdad? No le demos a veces tantas vueltas. Lo importante es que es llegar caminando y que la gente sienta que es algo diferente. Sobre el tema de los candidatos que piensan que saben mucho, eh, bueno, miren, pues déjenme responderlo así. Pues yo tengo 47 años, no son ni muchos ni pocos, y hay días en los que poco a poco, bueno, para mí tiene un costo también familiar mayor, estar fuera de mi casa, y no es que me pongo mala sangre, pero ya voy teniendo, aunque me corté el cabello, no sé si las canas me las bajaron todas, ya voy teniendo también unas ciertas canas como para decirle, mira, de buena manera, porque en general suelo quedar de amigo de la gran mayoría de los candidatos, pero decirle, si tú piensas que todo está bien y si tú piensas que ustedes tienen todo resuelto, pues no hay problema, ¿verdad? Y yo me voy a hacer otra cosa. No quiere decir que el trabajo de uno sea nada más decirle este tipo de cosas, pero a veces sí, ¿verdad? Porque creo que los consultores y los asesores tienen que estar para afinar y mejorar lo que está bien y también para decirnos lo que no está tan bien, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con los asesores que nos digan todo el tiempo que las cosas están bien, es muy peligroso eso. Y sí hay que buscar, y alguien puso ahí en el chat algo sobre el tema de los familiares, hay que buscar un entorno sano de evaluación permanente en el cual revisemos las cosas como son, ¿verdad? Mira, en redes esto está bien y esto está mal, porque usualmente las campañas no están ni bien ni mal. Hay cosas que están bien, hay cosas que están regular y hay cosas que están mal. ¿De acuerdo? Entonces, eso, mira, el territorio, esto está bien y esto está mal. El discurso, esto está bien y esto está mal. La vocería, esto está bien y esto está mal. Y eso es más sano que tratar de estar, hay momentos para levantarnos el ánimo y hay momentos también para llamarnos a la reflexión dramática, pero creo que el asesor tiene que mantener esa idea externa. Ahí me pregunta Norma, perdón Jorge, pero por entusiasmo la leo, perdone que no las lea todas tan rápido, además no me van a dejar, pero ¿cómo conservar una imagen fresca sin rayar en lo ridículo? Miren, yo pienso que la clave, primero que nada, pasa por la autenticidad, ¿verdad? Esa debería ser la regla número uno. Esa es una de esas reglas tan obvias como que también nos las saltamos, ¿verdad? Entonces uno ve candidatos que 2 meses antes de la campaña, la gente los conoce hace 30 años y se consiguen un perro, y la gente dice, pero ¿de dónde sacaste ese perro, Jorge Santiago? Si te conozco hace 30 años, ¿verdad? Y entonces, pues, otro Jorge Santiago, por supuesto. Y entonces comienzan a besar a la esposa y dicen, pero si tengo 30 años conociéndote, bueno, yo sé que tú la amas, pero nunca te vemos con esa besadera en público, ni tampoco te veo saltando en el parque con tus nietos. Entonces, hay que tener cuidado, porque los ciudadanos son, la verdad, que son bastante menos tontos de lo que uno piensa sin darse cuenta. Y la regla número uno tiene que ser la autenticidad, ¿verdad? Comunicar desde lo que somos. Ahorita Jorge en la introducción pues habló un poquito de las elecciones de Madrid y hay un candidato que está haciendo un spot fenomenal, que lo deberían buscar, Gabilondo, ¿verdad? Que es un spot que se llama, que dice soso y formal, soso, serio y formal, y es fantástico el spot, porque eso es lo que es él, ¿verdad? Entonces uno tiene que vender la esencia de lo que es. Si tú a Gabilondo lo pones a hacer las cosas que hizo Javier, le van a salir mal. Y probablemente si a Javier lo pones a hacer las cosas de Gabilondo, también le van a salir mal, ¿verdad? Eso no quiere decir que Javier todo el tiempo estuvo haciendo nada más tiktokeadas. ¿Por qué? Porque a Javier se le olvidó comentar algo. Yo no quiero dedicarme solo a hablar de esa experiencia, pero es relevante. Él, después de ese tema de la viuda, tuvo un debate nacional a los 5 días. Y para ese debate tuvo 50, anoten, 50 media trainings. No uno, no dos, ¿verdad? Y esto lo digo también como reflexión, porque es que queremos magia, ¿verdad? Queremos buscar al coach que nos va a hacer hablar mágicamente en 2 horas. No funciona así, no funciona así, ¿verdad? Entonces, también la disciplina es el elemento fundamental. Javier, 1, 2, 3, 4, estoy cansado, vamos. Que a las 6 de la mañana es muy temprano, vamos. Que a las 9 de la mañana estoy cansado, vamos. ¿Por qué? Porque después de disfrazarse de viuda fue al debate y la rompió. Entonces es una combinación, ¿sí? Entonces ahí la gente decía, pero espérate, que el muchacho del TikTok también habla bien y también parece que sí tiene un plan de gobierno.
Entonces, eso tiene que ver con tu pregunta, ¿verdad? Entonces, pues eso, no sé si hay chance de una más, y si no, pues mira, miren, ahí puse... Son las 10, bueno, aquí en España son las 17:11, o sea, son las 5:10 de la tarde. Teníamos tiempo hasta y 10 justo, y son y 11. Ricardo, te has ajustado muy bien. La verdad es que un placer, un honor. Además, me da gusto saludarte en la distancia, a ver si la pandemia nos permite tomarnos esos pisco sour buenos y ricos que nos tomamos a veces. Bueno, muchísimas gracias. Este anuncio que dices tú, Ricardo, es muy bueno, el de Ángel Gabilondo, el de Soso. ¿Sabes? Me recuerda muchísimo, no sé si te acuerdas tú también, seguro que sí, el de Fernando Larrúa, ¿no? En Argentina, ¿no? Cuando la campaña de Carlos Menem. Bueno, hay que adaptarse al candidato, como tú dices, Ricardo, hay que adaptarse al candidato y hay que saber explotarlo lo máximo posible. Con todos, un gran gusto y mucho éxito en sus campañas. Claro que sí, Ricardo, y seguro que te pasarás por México, conociéndote, seguro que te pasarás por allí de aquí a junio. Fuerte abrazo, amigo, que todo vaya muy bien. Y vamos, Pablo, vamos con el siguiente ponente, que vamos cumpliendo el tiempo, esto es espectacular, ¿eh? Efectivamente. En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento. Aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo.